Muy buenas noches para todos, buena semana. Hoy estamos ya a Yom Hamishi, 19 de Tebet, 26, 5783, 26 de enero 2023. Bueno, estamos nuevamente en nuestra clase de Musar. Seguimos estudiando el Metzla Yesarim, vamos en el capítulo 16 y seguimos en nuestra temática, la pureza en los actos positivos. Tema muy interesante y sigue el Ranjal diciendo. Pero debes saber que así como la pureza de pensamiento aplica a los actos mundanos, y aquí empezamos a hablar. Silencio, as- silencio, no me va a escuchar la clase. Muy bien, hagan silencio en el micrófono, por favor. Ok. Así como dice, aplica a los actos mundanos. Literalmente está hablando de los actos físicos, ¿no? Literalmente está hablando de los actos físicos. Ahora, dice que por sí mismos están cercanos a la inclinación negativa. Eh, Dado que los impulsos y tendencias naturales de la persona proceden de su dimensión material, o sea, de la parte física, por definición, todo lo que tenga que ver con la parte física del hombre es susceptible de ser influenciado por la inclinación negativa. Todo lo que esté ligado a a la parte material está inclinado a ser influenciado en la parte negativa. Ahora, para que se alejen de ella y no los domine. Entonces, todos los actos como tal van dirigidos por un pensamiento. El pensamiento tiene que ser puro, porque de esa manera nos alejamos de esa inclinación negativa. O sea, de esa inclinación que se manifiesta en toda nuestra parte material. Estamos hablando de los actos físicos como tal. Entonces, para que nos alejemos de ella y no nos dominen, explica Ranjal y dice, así también es necesario la pureza de pensamiento en los actos buenos. Por sí mismos están cercanos al Creador, para que no se alejen de Él y sean presa de la inclinación negativa. Ahora, aunque los actos buenos eh, puedan estar presentes y hagamos actos buenos, y esto nos acercan al Creador, por supuesto, todo acto va involucrado con la materia. Por ejemplo, si ayudamos a alguien, le ayudamos, es acto bueno, pues está vinculado a la materia. En sí mismo ya está cercano a la inclinación negativa por causa de eso. Por ejemplo, alguien que ayuda a alguien, de repente puede estar expuesto al orgullo, aunque hizo un acto bueno. Por lo mismo, la pureza en la intención de pensar y el pensamiento es necesario, la pureza y en la intención y el pensamiento, o sea, la pureza en estas dos áreas, la intención y el pensamiento. ¿Para qué? Para que poder arrancarla de esa inclinación negativa. Entonces, cuando tenemos pureza en la intención y el pensamiento, es la única forma de poderla arrancar de la inclinación negativa. Todo acto que hagamos. Pero incluso los actos de contenido espiritual también es necesario que precisen de pureza mental, justamente para que no pierdan esa condición de ser un acto espiritual como tal. Ahora, lo anterior se relaciona con el concepto de actos buenos realizados, no por su valor intrínseco. Valor intrínseco es lo que se llama en hebreo Shelo Lishma. Shelo Lishma es cuando hay una motivación más allá de hacer el acto bueno como tal, sino busca ganar algo con eso que hace. En otras palabras, no, no se hace por sí mismo el acto, sino por motivos ulteriores, ¿no? Egoísmo, interés personal,
presión social, costumbre u otras actitudes no correctas. Esto lo mencionan muchas veces nuestros sabios. La pureza de pensamiento e intención es el único antídoto contra la realización de actos shelo lishma, o sea, que tengan un interés ulterior, que tengan un interés egoísta, inclusive. Ahora, ahora bien, de las palabras de los sabios queda claro que hay muchas clases de actos realizados por motivos ulteriores que se llaman shelo lishma. Ahora, aquí tenemos que aprender algo importante que Will Hashem enseña a nuestros sabios y hemos venido aprendiendo junto con el Rabino Armoni, en nombre de los sabios, y es la siguiente. Todos nosotros ya sabemos y lo hemos hablado en diferentes clases que venimos a corregir, venimos a rectificar, venimos a reparar, corregir, reparar, rectificar. Son palabras sinónimas. Nuestra vida, posiblemente de vidas anteriores, inclusive la misma vida que hemos tenido en este tiempo, en este trance de vida que tenemos, en este viaje que tenemos todos, y en la cual hemos tenido la oportunidad de conocer. Ahora, dicen nuestros sabios en Bereshit que Hakadosh Baruj Hu nos hizo a su imagen y semejanza. Eso se llama Tselem Elohim. Ahora, el Tselem Elohim, ¿qué es? ¿Qué es el Tselem Elohim? Explican nuestros sabios que nosotros realmente, las personas tienen una chispita de su alma, nada más, una punta de su alma. Y entonces nuestro cuerpo, lo llaman, pues lo saben la Kabbalah, se asemeja a un zapato y solo una partecita del alma está ahí. El ser en Elohim está para poder corregir y lo hemos heredado de nuestros padres. Pero este ser en Elohim tiene vestimentas. Y así lo explica nuestros sabios en la Kabbalah y también lo explica el Rebbe Shnosa Madrigal de Bendita Memoria. Explica, que eso ya fue inclusive su George Site, explica que esos vestidos se llaman pensamiento, hablar y acción. Precisamente estamos hablando del pensamiento, la map Shabbat, el pensamiento. Y preciso nos dice que donde hay que tener pensamientos puros y con buena intención es el pensamiento. ¿Por qué? Porque los vestidos del Selem, el Selem Elohim, está ligado a nuestra biología, así explicó René Armón en nombre de los sabios. Y así lo escuché yo de él. Y también en nuestra literatura de tradición, nos enseña que ahí donde hay que hacer corrección. Cuando tenemos el pensamiento puro y con buena intención, entonces nuestro hablar va a ser correcto y nuestra forma de vivir va a ser correcta. Pero si hay un cortocircuito o una señal no correcta entre el uno y el otro, empezando por el pensamiento, entonces la persona está viviendo una nada en la vida, no avanza en su vida espiritual. Lo contrario, todas sus expresiones externas, que son los comportamientos, van a ser comportamientos o actos que de una u otra manera van a dejar nada en la vida de la persona, van a ser problemáticos. De hecho, nuestro Zelem, pensar, tiene que ver mucho con nuestro razonamiento, con nuestra alma superior, con nuestra Neshama, esa parte que nos conecta con Hakadosh Baruj Hu. Ese hablar tiene que ver con expresar nuestra eh, forma de ser, o sea, con nuestros sentimientos, y tiene que ver con nuestro corazón también. Y el hacer tiene que ver con esas resoluciones que tenemos en la vida y tiene que ver con mi accionar. Mi accionar tiene que ver también eh, con mi forma de reaccionar, con mi actuar como tal. Como yo pongo en práctica algo y tiene que ver mucho con mi hígado y con el hígado de la persona. Entonces, sí, explican nuestros sabios que esas tres partes
se conocen como Kaved, Lev perdón, Moab, Kaved y Lev y Kaved. O sea, y las iniciales de ella es Meller, rey. Rey tiene que ver con tener el autocontrol de nuestra vida. O sea, saber dirigirnos de acuerdo a una conciencia divina. Entonces, cuando el ser humano actúa de acuerdo a la voluntad divina, entonces él tiene un Zelem que está investido con actos buenos, está investido de alma divina, de alma que conecta con lo correcto. Tiene alma, pero cuando la persona actúa de una manera incorrecta, teniendo actos incorrectos que empiezan por su pensamiento, por su habla y por sus acciones como consecuencia, entonces ese Zelen está desprendido, esa imagen está desprendido de lo divino, del Creador. Entonces ahí es cuando la Gemara nos dice, los sabios nos dicen en el Talmud, que el ser humano es más bajo que un zancudo, que un animal puede ser mejor que, ¿por qué? Porque empieza en un estado animal. De hecho, los sabios dicen que los animales, cuando atacan a los seres humanos, animales salvajes o cualquier otro animal, es porque no ve la imagen de Dios en él, sino que ve a otro animal. Por lo tanto, lo ataca. Ahora, ¿esto por qué? Por sus actos. Por eso todos nuestros actos de pensamiento, de hablar, o sea, la manera de expresar nuestros sentimientos, de reaccionar y de hacer las cosas, tiene que ser de acuerdo a los principios que Hakadosh Baruj Hu nos presenta y nos dice, esta es la manera correcta de vivir. Ahora, hay diversas formas de motivación no sincera. El peor de todos es cuando un individuo externamente realiza un precepto o lleva una vida espiritual, aparentemente, pero no para servir de verdad a Kadosh Baruj Hu, sino solamente a fin de engañar a la gente y ganar honor o dinero para sí mismo. Es decir, que las demás personas lo consideren como servidor de Dios y de este modo obtenga beneficios sociales o se beneficie de alguna manera de esto. Respecto a este individuo, los sabios dijeron, mejor hubiera sido para él que al nacer le hubiera estrangulado con la placenta, se hubiera estrangulado con la placenta. Así lo trae el Talmud Yerushalmi, Berajó 1.5 y el Midrash Tanjuma de Kev 6. El profeta se refería a este tipo de individuo cuando dijo, todos hemos devenido como alguien impuro y toda nuestra rectitud se asemeja a ropas andrajosas. Yeshayahu 64.5. O sea, incluso lo bueno que hacía su rectitud, que hacían, o sea, su rectitud, en el fondo era impuro y sucio, pues lo hacían para granjearse la estima de la gente o provocarse entre sí. Por eso nunca debe alguien tomar los principios de la Torah o los principios de la fe, de la vida espiritual, para creerse más que otro, para echarle tierra a otro, como dice el dicho, o para insultar a otro que es mejor que otro. No es para eso. Si alguien tiene un talento, ha comprendido algo, ha mejorado algo, o él ahora puede ver algo que otro no ve. Es para que con ese talento o capacidad que Dios le ha dado y le ha permitido desarrollarla, le ayude a otro. Ahora, ese es bueno. El problema es que en el camino nos tenemos que seguir cuidando, porque aún en las cosas espirituales pueden venir intenciones no correctas también. Hay otra clase de servicio a Dios realizada por motivos ulteriores, o sea, que tienen algún interés. Es aquella en la cual se actúa por afán de obtener recompensa. Es sobre esta clase de servicio divino que los sabios dijeron. Siempre es preferible que la persona se dedique al estudio de la Torah y al cumplimiento de los preceptos, aunque sea por motivos ulteriores, pues de una motivación ulterior llegará a actuar por su valor intrínseco, o sea, el Ishma. Dicen nuestros sabios en Pesajín 50b, ahí mismo el Tosafot precisa, así lo trae el comentario de Ranjal, del Metzlat Yesarim, dice, precisa que eso solamente aplica si la persona no se dedica a la Torah y los preceptos con ánimo de vanagloriarse o denigrar a los demás, o creerse más que los demás.
que todos son malos, la persona es buena. Pero si su motivación es tal a él, se le aplica la afirmación, todo aquel que se dedica a la toira por motivos superiores. Mal le hubiera valido no haber nacido bajo 17 años. De cualquier modo, Ranjal parece opinar que el único motivo ulterior válido como medio para llegar al servicio divino sincero es solamente el deseo de recibir recompensa. Si alguien, por ejemplo, hace algo por recibir recompensa, dice Ranjal, que estudie, tal vez lo hará después por motivos, sin motivos ulteriores. Ahora, de cualquier modo, quien no haya llegado aún a actuar por el valor espiritual intrínseco de la toira, a partir de motivos ulteriores, está muy lejos de su perfección personal. Eso es similar a la relación de pareja. Cuando alguien hace algo no porque desea mejorar en sí mismo, sino, o un hijo, ¿no? Que mejora una conducta solo para recibir recompensa, que me den algo. Es igual en la vida espiritual. Y esto se debe a una razón muy, muy grande. Hay una pregunta que a veces yo me he hecho, y me la han hecho también. ¿Por qué a veces la gente más intelectual, la gente termina siendo más arrogante, más soberbia? La gente dice, wow, pero si tiene estudio, tiene doctorado, y tiene esto y lo otro. ¿Por qué la gente con más conocimiento termina siendo más arrogante o más orgullosa, prepotente, altiva, altanera, todo esto? ¿Por qué? Resulta que el conocimiento de cualquier materia, inclusive en lo espiritual, llega a la parte intelectual de la persona, a esa capacidad cognitiva y cognitiva que tiene para desarrollar conocimiento y poder relacionarlo y hablarlo y explicarlo y aprender. Pero ¿qué pasa? Si en el pensamiento no está puro, ¿por qué no está puro? Dijimos que hay una relación entre mi cerebro, mi pensamiento, mi sentimiento, mi corazón y mis acciones, que está en el hígado. Cuando la persona de repente no tiene en línea, o sea, no tiene corregido sus sentimientos, porque lo han herido, porque lo han rechazado, porque lo han maltratado, no tiene corregido ello, entonces sus emociones van a ser fruto de esos sentimientos no correctos. Y esos sentimientos y esas emociones no correctas van a corromper el pensamiento. Entonces, una persona, por ejemplo, resentida, vengativa y rencorosa, y ahora con conocimiento y con dinero, pues utiliza esas capacidades para vengarse de otros o para insultar a otros o para intentar darse valor, no porque reconozca su valor como ser humano, sino porque me tienen que respetar por cuanto yo sé o tengo o poseo esto. Una mujer, por ejemplo, que fue maltratada por hombres no inteligentes y de repente alcanza cierta posición, sea intelectual o lo que sea, va a tratar de opacar por esa rabia que tiene hacia los hombres que le han maltratado, o viceversa. Una persona, por ejemplo, que ha sido pobre y la humillaron, de repente ahora tiene títulos, tiene esto, o inclusive tiene un conocimiento espiritual, es posible que haga lo mismo. Por eso se convierte en una persona un poco sectaria y un poco vengativa hacia la gente que ahora considera menos que él o ella, y él ahora se considera mejor y no espera que le den valor, sino que se lo da un valor basado en un orgullo e inclusive hace que otras personas también le reconozcan a las buenas o a las malas. Es una actitud no correcta. Y ahí que hay gente que estudia Torah o gente no judía o gente que quiere caminar por el camino de la Torah y empieza a conocer cosas y de repente ahora a todo el mundo los ve feo, los ve con desprecio, con asco y con ira.
Eso le lleva a una actitud agresiva. Hay tres emociones que causan la agresividad: el asco, el desprecio y la ira. Estas tres emociones juntas, focalizadas hacia una persona o una situación o un evento o un tiempo, va a hacer que la persona tenga una conducta agresiva hacia lo que acabo de nombrar. Todo eso es por no haber corregido nuestra vida, corregido todas mis midot, las áreas de mi vida que encierran esa parte del equilibrio, que de hecho está en el árbol de mis sefirot personales, en la cual seguramente fueron afectadas por situaciones en la vida o por el mismo proceder de la persona. Ahora, dice el Ranjal, pero aquello que el ser humano necesita examinar más y dedicarle un trabajo mayor es la mezcla de lo negativo con lo positivo. Cuando una persona tiene una mente pequeña o una mente confusa o contaminada, no puede distinguir entre lo positivo y lo negativo, sino que lo tiene mezclado una cosa con la otra. Entonces, una persona así no puede leer la realidad correcta, porque a lo bueno le dice malo, a lo malo le dice bueno. Por ejemplo, imagínate lo que es decidir de manera emocional. Todo en la vida nosotros tenemos que decidirlo de manera racional, con principios en la cual nos soportamos, ahí para construir una decisión. Y dijimos que hay una relación entre pensar, hablar y hacer. Una relación entre mi cerebro, mi corazón y mi hígado. Imagínense un ejemplo. Una muchacha que le gusta a un muchacho. Se enamoró o se entusiasmó, se emocionó con el muchacho. ¿Qué es lo correcto? Que primero razona, después sienta y después decida. Pero la muchacha primero se emocionó. La pregunta es, ¿ella va a razonar? ¿O cómo va a ser su tipo de razonamiento? Todo su razonamiento está condicionado, está corrompido a decir o a declarar o a analizar de acuerdo a su sentido. Entonces, va a justificar por qué tiene que estar con esa persona, sin ver objetivamente la situación, sin ver más allá, porque sus sentimientos ya condicionan su pensamiento. Igual una persona que de repente comete un error. Comete un error y ahora va a justificar por cuanto su sentir no quiere sentirse culpable. De repente el hombre que maltrata a la mujer, siempre la mujer es culpable. Bueno, pero ¿tú qué haces? Bueno, está bien. Sí, se me va la mano de vez en cuando, pero es que ella me provoca. ¿Por qué? Porque la persona todavía tiene oscurecido, manchado, impurificado, corrupto su pensamiento. Yo recuerdo un hombre hace muchos años. Trabajamos en una fundación y fuimos a visitar una pareja y el hombre maltrataba muy feo a la mujer, muy feo. Cuando le hablé a él y le dije, ¿sabes por qué vinimos? Y quiero entrar en el punto central de la visita y es la actitud que tenés con tu esposa. Creí que el hombre se iba a enojar o iba a decir cosas feas. Lo primero que me dijo es, sí, estoy enfermo, tengo un problema de ira, de agresividad. No todos llegan a reconocer tan fácil una situación. ¿Por qué? Porque el corazón manipula la mente, o sea, el sentir, emociones no correctas. Cuando no se corrige eso, dijimos que de arriba hacia abajo, Moab, que es cerebro, Leb, que es corazón, y Kabet, que sigue, forma la palabra Melech, que es rey. Pero cuando una persona decide al revés, primero se emociona y después piensa, entonces leámoslo al contrario. Estos días, hace unos días atrás aprendí eso. Se ve la palabra klum. La palabra klum significa nada. No hay nada ahí. No hay nada. Ok.
Entonces, pero aquello que el ser humano necesita examinar, dedicarles esa separación entre lo negativo y lo positivo, entre lo positivo y lo no positivo. Ahora, dicen nuestros sabios, ¿cómo hacemos para separar esa parte positiva de lo no positivo? Esa mezcla que puede haber entre lo no positivo y lo positivo en la mente de la persona, conociendo las leyes, conociendo los principios. Una persona no puede diferenciar entre su derecha e izquierda si no conoce las leyes, si no conoce el orden de la vida a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel social, a nivel familiar. Todo hay que conocerla. Por eso en familias donde no hay una estructura familiar, donde no hay un orden, el muchacho crece con una cabeza desordenada. Y es muy difícil que llegue a reflexionar, porque la vida la ve de plano. Y le da lo mismo a la derecha que a la izquierda, le da lo mismo amarillo que azul, le da lo mismo amarillo que negro, le da lo mismo papá que mamá, mujer o no mujer, esposo o no esposo, le da lo mismo, porque aquí tiene mezcla y no aprendió algo que se llama orden en la vida. Ahora, a veces un individuo realiza un acto positivo, una mitzvah, lo que se llama un mandamiento, con motivos puros, pero porque así lo decretó el Padre Celestial. Esta es una actitud elevada. Lo hace una mitzvah o un mandamiento porque así lo declaró el Creador y se acabó. Pero no puede evitar anularle algún interés personal. Es algo de todos los seres humanos. El cual puede ser que los demás lo elogien o que reciba recompensa por lo que hizo. En ocasiones, aunque una persona no haya tenido intención de ser elogiada, la alegría que experimenta por haberlo sido la lleva a poner más atención en ello. Vemos en el Talmud el caso de la hija de Rabí Hanina, que dice el Talmud Aborá que ella iba caminando y de repente le dicen, oh, con qué belleza camina esta jovencita. Y en tal caso, la atención adicional en ser admirada fue provocada por los elogios externos y ella caminó mejor. De ahí que, aunque parece algo insignificante, aún así un acto en el que esta intención se mezcle ya no es un acto puro. Ahora, de igual manera que la ofrenda de harina, el homer que se presentaba en el altar terrenal, no podía ser puesta en el altar terrenal a menos que hubiera sido tamizada con 13 tamices para que saliera toda la impureza. Eso está en el Talmud Menajot 76b. Así también no se puede pretender ofrecer algo en el altar celestial. El altar celestial es decir, la voluntad divina, para que sea considerado parte del servicio perfecto escogido a Dios, a menos que sea el mejor de los actos, limpio de cualquier impureza. Eso es algo que debemos trabajar, la pureza de nuestro pensamiento y de nuestras intenciones. Cuando nuestro pensamiento está puro y nuestras intenciones son puras, entonces vamos a tener algo que se llama una motivación. Que nuestra motivación sea correcta, nuestro hablar sea correcto, nuestro sentir sea correcto, sea honesto, nuestro actuar sea correcto. La Gemara dice que más adelante a la hija de Rabbi Hanina le llegaron unas situaciones muy difíciles. Y la Gemara quiere decir que le llegó a causa de esta situación. Le llegaron esas situaciones difíciles. Todas las cosas que nos pasan, nosotros las provocamos. Sean positivas o no sean positivas. Nosotros las provocamos. Ahora, dicen nuestros sabios una historia maravillosa de un hombre que estaba rezando y de repente alguien le ofreció comprarle un artículo y le ofreció un dinero. Pero este no sabía, era un no judío, no sabía, no captó que estaba rezando. En su tienda y estaba rezando y le dijo un precio, vamos a decir cualquier precio, 100. Y pensó que era que no le había escuchado o que le estaba diciendo que no. Le digo, ok, 150, 200. Cuando termina de rezar, 250, termina de rezar el hombre, se acerca y le dice,
Por 100, por favor. Bueno, pero yo pensé que era que te puedo dar 250. No, porque cuando me dijiste 100, yo lo acepté en mi corazón. Yo tengo que ser honesto conmigo mismo. ¿Quién es su nombre? Lo dijimos una vez en clase. Así lo dijo, lo explicó el Rab Ben Zaken en el nombre de los sabios. O sea, ¿quién es un verdadero hombre? Aquel que nos engaña a sí mismo. Eso es el hombre, aquel que nos engaña a sí mismo. Hay muchas formas fáciles de engañar a las personas. Pretender que somos lo que no somos. Pretender ser el esposo maravilloso. Pretender ser la mamá maravillosa, el hijo maravilloso. Pero no serlo en la realidad. Cada Barjú sabe en nuestra intimidad cómo nos comportamos. Por eso necesitamos buscar asesoría, buscar ayuda. Y si tenemos situaciones que aún nos ganan un poco, mirar cómo las fortalecemos, cómo las corregimos. Cuando alguien tiene un defecto, un daño o una faltante en el carro, un defecto, no lo duda en llevarlo al latonero, al pintor, al mecánico, para que lo arregle, al electricista. Igual pasa con nuestra vida. El problema es que tememos a la condenación. Por eso también hay que hablar con personas correctas. No que nos juzguen o que nos maltraten o que quieran mandarlo al infierno inmediatamente, sino que estamos para ayudar unos a otros. Esa es la razón del tikkun. Pero a veces, esas son algunas razones por las que a veces no se pide ayuda. Pero hay otras razones que son más complejas. Son razones de orgullo, de arrogancia, de soberbia, o que la persona piensa que no está mal. A veces la ignorancia en estos casos es muy atrevida, cuando de repente, hace mucho tiempo, recuerdo que un hombre me preguntó, me dijo, yo no sé por qué mi esposa es así conmigo, y este hombre la maltrataba y le pegaba. Yo le dije, yo sabía la situación, y le dije, a ver, hombre, piensa un poquito. ¿Por qué cree que tu esposa no te saluda bien, no te trata bien? Piénsalo. Mire que no sé, no sé. Yo no puedo creer que seas así. Eres un hombre inteligente. A ver, ¿qué haces todos los días? ¿Qué haces en la semana? ¿Qué haces? Para que la persona comienza ya ahora sí a dejar su orgullo tonto y comenzar a reconocer, ah, yo cometo este error. Ok, blanco es gallina lo pone, amigo. Y tú te estás haciendo la pregunta por qué tu esposa es así. Reflexiona, le dije, reflexiona. A veces el ser humano se quiere engañar a sí mismo. Nos queremos que engañar a sí mismo. ¿Quién sale perdiendo y quién sale ganando? Las dos condiciones las podemos tener nosotros. Un hombre me dijo una vez, hace tiempo, me dijo, debo tomar esta decisión, ¿tú qué dices? Y dije, mira, solo pésalo, cuánto ganas y cuánto pierdes. Así pasa con nuestra actitud. Tenemos que pesarlo, cuánto ganamos con esto, cuánto perdemos. Un placer de 5 minutos, de 10 minutos, puede significar 10 años de infierno aquí en la tierra. 15, 20, hasta, hasta más. A veces toda una vida de caos, de desorden, de balagar. Y hay que pensar en algo, y es que todos nuestros aciertos o desaciertos, cosas buenas o errores que cometamos en la vida, se van a pasar a nuestros hijos, van a generar un ambiente. A veces la gente dice, es que yo quiero vivir feliz. Sí, estamos de acuerdo. Tú quieres vivir feliz en tu intención, pero haces todo para vivir como infeliz. Hay gente que pudiera ser muy feliz con su esposa, con su esposo, con sus hijos, pero su cabeza torcida, su cabeza impurificada, le hace tomar decisiones, sentir y reaccionar de manera tan incorrecta que hace todo para vivir infelizmente.
Es cuestión de educación. Es cuestión de reflexionar. No, no, no se saca nada con engañarnos a nosotros mismos. Debemos reflexionar en nuestra conducta y confrontarnos a nosotros mismos y decidir cambiar. Hakadosh Baruj Hu nunca, nunca, así lo he aprendido yo, desea que nadie viva mal. Hakadosh Baruj Hu no es el padre terrenal que algunas personas pudieran haber tenido. Hakadosh Baruj Hu nos envió a corregir y en ese proceso de corregir es como el niño. De repente se cae, se levanta otra vez. Se cae y se levanta, pero continúa. Ante todo, como le dijo Sancho a Don Quijote, le dijo Don Quijote, nos, nos ladran los perros. Y le dijo, sí, Sancho, es porque estamos caminando. Siempre hay que seguir caminando. Si tienes que usar el bastón para caminar, pues úsalo, pero sigue caminando, sigue avanzando en la vida, sigue creciendo. Ser hombre, no dejamos de ser hombres y de ser personas importantes porque reconocemos nuestros errores, y lo contrario. La grandeza de alguien está en reconocer nuestros errores, en pedir perdón, en decir me equivoqué, en decir me he equivocado. Esa es la grandeza de una persona. Vivir equivocado toda la vida para al final de los tiempos, al final, decir, wow, me equivoqué. Pero no es lo mismo decir me equivoqué a los 20 años, a los 15, a los 30, a los 40, que decir a los 80, a los 82, a los 90, cuando ya está a unos metros de la tumba. No es lo mismo. No es lo mismo que un hombre le diga a su esposa a los 70, a los 80 y pico de años, 90, cuando ya no puede ni casi levantar nada, ya está casi muerto en vida. Le diga, perdón, mi amor, porque toda la vida te hice sufrir. ¿Cómo va a corregirlo si ya no tiene alientos? Es muy triste que una persona pueda llegar a ese nivel. Dicen los sabios, si hoy Dios te habla, no endurezca vuestro corazón, porque hoy es el día. Hoy es el día. Baal Shem Tov dijo, todo lo que escuchemos y veamos es un mensaje del cielo. Baal Shem Tov lo llamó, dicen, la, la, la enseñanza espejo del Baal Shem Tov. Todo lo que veamos me refleja a mí. Y yo debo en ese día hacer teshuva. De esa manera disfrutar de la familia, de la esposa, del esposo, los hijos, de la finanza, de la salud, todas las cosas. Porque todo lo que acabó para juicio es para nuestro placer, para nuestro disfrute. El ser humano es que por falta de cabeza buena, empaña todas las cosas. Besat Hashem, Besat Ismaya, que seamos ayudados, comprendamos a profundidad las palabras del Ranjá y lo que hemos hablado hoy, que no es cualquier cosa, ni es poquito. Realmente las raíces de esta enseñanza son muy profundas, desde la Kabbalah, desde lo más profundo de nuestra Sagrada Toire, que nosotros cada día debemos comprender mejor. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide, que tengan muy buena semana y que, bueno, meditemos en lo que hemos hablado hoy. Y gracias por haber venido y los espero en la próxima clase. Los que escuchan diferido también, eh, vengan a las clases, aprendamos y sigamos en ese proceso de seguir creciendo como personas y llegar a ser ese Adán que Akadosh Baruj Hu nos dijo. No pierdas tu Selem, o sea, ese Selem Elohim, ese verdadero, ese correcto que está conectado con el influjo divino. Pues, un abrazo para todos, que así nos pide.